En este vídeo vamos a empezar con los potenciales estándar de reducción. En los anteriores vídeos ya habíamos visto lo que eran las reacciones redox y también lo que eran las pilas galvánicas. Ya habíamos hecho esa introducción. Bien, imaginemos que nosotros tenemos una pila, esta en concreto, en la cual en el ánodo poníamos el zinc y en el cátodo poníamos el cobre. Y ambos electrodos estaban en disoluciones acuosas de sulfato de zinc y sulfato de cobre 2 respectivamente. Y esto nosotros le llamábamos pila Daniell, que podía generar una pequeña electricidad. Pues bien, si las disoluciones, concretamente las concentraciones molares de los iones, es decir, del cobre y del zinc, son 1 molar y la temperatura a la que se produce estas reacciones es a 25 grados, el valor de la corriente, si nosotros colocamos aquí un voltímetro, nos va a indicar 1,10 voltios. Por lo tanto, este es el voltaje de la pila Daniell. A este voltaje nosotros lo vamos a poder llamar también como fuerza electromotriz normal o estándar de la pila. Y lo vamos a denotar ese voltaje como epsilon y con un 0 aquí arriba, que nos indica que está en condiciones estándares. Bien, el valor de la fuerza electromotriz normal de la pila siempre nos va a indicar una diferencia de potencial o de nivel eléctrico entre el ánodo y el cátodo, entre los dos electrodos de la pila. ¿Y cómo se representa? Pues bien, va a ser el epsilon 0 y vamos a indicar la forma oxidada de un elemento, una barra inclinada y luego la forma reducida de ese mismo elemento. Y esto va a ser el potencial de un electrodo. Os recuerdo que los electrodos pueden ser de cualquier metal. Bien, ¿y qué implica todo esto? Si nosotros tenemos que el potencial de la pila siempre va a ser una diferencia de nivel eléctrico, como hemos mencionado. Va a ser la diferencia entre el polo positivo y el polo negativo, o lo que es lo mismo, el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Ejemplos. Aquí os he puesto el potencial del electrodo del cobre. Si os fijáis, siempre ponemos la forma oxidada, en este caso el del catión, y la forma reducida. Y esto nos indica que ese electrodo tiene un potencial de 0,34. Para el hidrógeno, el potencial va a ser 0, se le asigna un valor 0. Ahora veremos por qué. El del zinc, si os fijáis, que siempre es oxidada y reducida, tiene un potencial negativo, menos 0,76, lo mismo que el del aluminio. Bien, en realidad, estos potenciales de cada electrodo no se les puede asignar de forma aislada, sino tiene que estar referido o comparado respecto a otro potencial. En este caso, nosotros vamos a tomar el potencial normal del hidrógeno como referencia, para tomar valores de los diferentes potenciales de electrodos. Bien, ¿en qué consiste un potencial de hidrógeno, normal de hidrógeno? Pues bien, está basado en este dispositivo. Concretamente tenemos un recipiente en el que metemos una disolución acuosa, suele ser de un ácido fuerte, por ejemplo el ácido clorhídrico, que ya sabéis que en disolución acuosa se nos va a disociar en los protones y en los iones cloruro. Nos interesan estos protones. Si tenemos una disolución de 1 molar de ácido clorhídrico, vamos a tener también esta concentración de protones, que es lo que nos interesa. Pues bien, además, dentro de esta disolución vamos a meter el electrodo de hidrógeno, que es un recipiente de cristal, en el cual, en su interior y de forma vertical, cae un hilo conductor, que es por donde van a pasar los electrones, y acaba en una lámina metálica, concretamente de platino. Se ha puesto este material porque es un material inerte, ni se va a oxidar ni se va a reducir. Bien, y además, como cualquier electrodo, vamos a tener aquí el puente salino.
que va a acabar en otro recipiente que va a tener otro electrodo, lo mismo. Bien, en este caso vamos a meter el hidrógeno gas por este pequeño orificio, en unas condiciones estándar. Y os recuerdo que son a una temperatura de 25 grados Celsius y a una presión de una atmósfera. Entonces, vamos a comparar los diferentes electrodos con el del hidrógeno. Y al del hidrógeno vamos a asignarle un potencial de 0 voltios y va a ser nuestro electrodo de referencia para poder hallar el nivel eléctrico o el potencial del resto de electrodos. Bien, pueden darse dos casos cuando nosotros comparemos con el hidrógeno con otro electrodo. Que el electrodo normal de hidrógeno actúe de ánodo, es decir, esté en el polo negativo. Un caso muy típico es cuando lo comparamos con el electrodo normal del cobre. Entonces, vamos a preparar este dispositivo que va a ser una pila. Entonces, vamos a tener en el ánodo, vamos a tener el hidrógeno, el electrodo de hidrógeno, y en el polo positivo, en el cátodo, vamos a poner el electrodo de cobre. Y os recuerdo que el electrodo de cobre va a estar, por ejemplo, en una disolución de sulfato de cobre, de tal manera, una disolución acuosa, de tal manera que vamos a tener aquí también iones de sulfato y iones de cobre. Pues bien, si esto se realiza a una temperatura de 25 grados y no se le aporta ningún tipo de energía, es decir, se realiza de manera espontánea, ¿qué vamos a ver? Bien, nosotros vamos a introducir aquí el hidrógeno. Y entonces, este hidrógeno, al bajar por este recipiente de cristal, va a empezar a burbujear. Es decir, va a empezar a reaccionar. Porque los electrones van a ir hacia el electrodo del cobre. Como consecuencia de esto, ¿qué está pasando? También vamos a ver que en este electrodo de cobre va a aparecer un poco más de masa, se va a agrandar este electrodo. Por lo tanto, ¿esto qué nos indica? Que el cobre se va a reducir, va a ganar electrones, es decir, los cationes que tenemos aquí del cobre van a verse atraídos por los electrones que se van a ir depositando en este electrodo. Y de esta manera se va a formar cobre sólido alrededor del mismo electrodo. Como ya sabemos que estos procesos son simultáneos, estos electrones vienen del hidrógeno en este caso. El hidrógeno se va a oxidar, va a perder electrones. Claro, como va a perder electrones, van a aparecer protones en esta disolución. Se van a desprender estos protones. Por lo tanto, si os fijáis aquí va a haber una carga excesiva positiva y aquí una carga negativa, porque este recipiente ha perdido carga positiva de los cationes que se han depositado en el electrodo. Bien, os recuerdo que estas cargas se van a compensar con el puente salino, de tal manera que va a mantener la neutralidad de las diferentes disoluciones. Bien, con este proceso, si nosotros medimos el potencial, vemos que el voltímetro indica 0,34, que son 0,34 voltios. Los voltímetros siempre nos van a indicar potencial positivo. Bien, nosotros deberíamos de dibujar la pila al revés, con el cátodo a la derecha y el ánodo a la izquierda. Por lo tanto, vamos a dibujarlo así, de tal manera que el hidrógeno esté a la izquierda en el ánodo y el cobre que está en el cátodo lo situamos a la derecha. Bien, entonces, ¿cuál sería el valor del potencial del electrodo de cobre? Fijaros que era compararlo con el hidrógeno una manera de medir este electrodo, ese potencial del electrodo, en este caso el cobre. Pues bien, nosotros sabemos que la pila, el potencial de la pila siempre va a ser la diferencia entre el potencial del cátodo, el que actúa de cátodo, menos el del ánodo. Sabemos que en este caso, en el cátodo, nosotros hemos colocado el cobre. Por lo tanto, el potencial del cobre menos el potencial del ánodo, que es donde hemos colocado el electrodo de hidrógeno. Bien, al potencial del hidrógeno nosotros lo utilizamos como referencia y le hemos asignado el valor de 0.
sabemos ya de antemano que esto tenemos que tener muy claro, que el potencial de la pila siempre va a ser positivo. El voltaje de la pila, lo que nos indique este voltímetro, va a ser siempre positivo. Y en este caso, en este ejemplo, nos indicaba que era 0,34. Por lo tanto, simplemente sustituyendo, tenemos que el potencial de la pila es 0,34 y es igual al potencial del cátodo, que es el del cobre, menos el del hidrógeno, que sabemos que es 0. Por lo tanto, simplemente despejando el potencial del cobre, obtenemos que es 0,34. Bien, esto lo podemos interpretar como que el cobre tiene una mayor tendencia que el hidrógeno a estar de forma reducida, o lo que es lo mismo, a coger electrones, a reducirse. Al formar una pila con ambos electrodos, el cobre tiende a actuar de cátodo, porque tiene más, digamos, más fuerza para captar esos electrones. De ahí que los potenciales del electrodo se les llame también potenciales de reducción. Bien, vamos a seguir con el segundo caso que se puede dar. El electrodo también lo podemos colocar como cátodo, dependiendo con el electrodo que lo comparemos. En este caso vamos a compararlo con el zinc. Entonces, vamos a tener en un recipiente, vamos a tener sulfato de zinc en disolución acuosa. Por lo tanto, lo mismo de antes, vamos a tener realmente los iones disociados del zinc y del sulfato. Y vamos a meter este electrodo metálico, concretamente también de zinc, del mismo metal. Y en el otro electrodo vamos a colocar el del hidrógeno. Bien, si nosotros colocamos aquí un voltímetro y lo unimos a ambos electrodos con el hilo conductor, ¿qué observamos? Vamos a ver que van a aparecer alrededor de este electrodo, vamos a ver que aparecen burbujas de hidrógeno. Y por contra, vamos a ver que este zinc, este electrodo, va a hacerse más pequeño. Por lo tanto, ¿qué ha pasado? Bien, en este caso el hidrógeno va a tener más tendencia de captar esos electrones, por lo tanto se va a reducir, va a captar esos electrones. Por lo tanto, los electrones van a venir del zinc hasta el electrodo de hidrógeno y estos electrones se van a depositar en esta lámina metálica de platino. Pues bien, como está cargada eléctricamente, va a verse atraído por estos protones que tiene esta disolución del electrodo de hidrógeno. Por lo tanto, los protones se van a reducir, van a ganar 2 electrones, produciéndose en el electrodo de hidrógeno la reacción de reducción. Por contra, ¿de dónde vienen estos electrones? Pues bien, vienen concretamente del electrodo de zinc, de esta lámina. Al perder estos electrones, la lámina va a ir desprendiéndose el zinc, cationes de zinc. De esta manera va a ir reduciéndose su tamaño, porque va perdiendo material. Entonces, lo mismo de antes. El resultado de todo esto es que esta disolución va a ir ganando carga positiva debido a estos cationes. Por contra, esta va a ir ganando carga negativa, que en ambas disoluciones, ambas cargas, se van a compensar debido a este puente salino, manteniendo la neutralidad y el circuito cerrado. Bien, después de ocurrir este proceso, medimos el voltaje y vemos que marca 0,76. Lo que ocurre aquí es que, concretamente, el hidrógeno se ha reducido porque tiene más tendencia a captar electrones, a reducirse. Entonces, si nosotros consideramos lo mismo de antes, el potencial de la pila va a ser igual al potencial del cátodo, que en este caso es el del hidrógeno, menos el potencial del ánodo, que en este caso hemos situado en el ánodo el zinc. Pues bien, vamos a calcular cuál es el potencial del electrodo de zinc. Sabemos que el potencial de la pila es 0,76 porque nos lo marca el voltímetro. Por otro lado, también sabemos que el potencial del hidrógeno es 0, menos el potencial del zinc, que es lo que queremos calcular. Si despejamos, ¿qué obtenemos en este caso? Que el potencial del zinc es menos 0,76 voltios. Por lo tanto, ¿esto qué implica? Que sea negativo indica que tiene menos tendencia que el hidrógeno a reducirse. Por lo tanto, el que se va a reducir va a ser el hidrógeno.
porque digamos que es más positivo el potencial respecto al zinc. Bien, todo esto, estos tipos de experimentos, estas pilas, se han realizado con diferentes metales. O, por ejemplo, tenemos aquí el del zinc, el del litio, el potasio, el calcio, para así medir el potencial normal de cada electrodo. Entonces, una vez que ya hemos obtenido los diferentes potenciales, se han ordenado en una tabla y se ordenan normalmente en un orden creciente al descender las tablas. Si os fijáis, inicialmente, en este caso, tenemos que el litio tiene un potencial de menos 3,04 y conforme vamos bajando, va aumentando el potencial, es decir, va aumentando la tendencia a reducirse. Entonces, si nosotros vamos a tener que trabajar con dos electrodos que nos van a dar dos potenciales, vamos a tener que compararlos entre sí y digamos que el que más positivo sea va a ser el que coloquemos en el cátodo, el que se va a reducir. Y por contra, el que sea menos positivo, es decir, el que sea menor, lo vamos a colocar en el ánodo, que va a ser el que se va a oxidar. Bien, vamos a ver un ejemplo. Este tipo de potenciales van a ser muy útiles para predecir, dados dos electrodos cualesquiera, cuál actuará de ánodo y de cátodo, para formar con ellos una pila y luego con ello calcular la fuerza electromotriz de esa pila, es decir, el potencial. Y luego va a ser otro caso que podemos analizar, que es la espontaneidad del proceso, R2 que se da. Bien, vamos a empezar por el primer caso. Cuando se enfrentan dos electrodos, nosotros tenemos dos electrodos, uno de plata y otro de cobre, y nos preguntan cuál será la pila que formen y cuál será el valor de su fuerza electromotriz. Pues bien, lo primero de todo sería dibujar la pila galvánica, con sus dos recipientes por separado y colocar los electrodos, unidos ambos por un hilo conductor y también dibujar el puente salino. Pero claro, ¿cómo indicamos o cómo sabemos cuál va a ser el polo positivo y el polo negativo? Pues bien, nos van a dar siempre de dato estos potenciales, en este caso el del cobre y el de la plata. Si os fijáis, el del cobre es menor que el de la plata, por lo tanto, por lo que hemos dicho antes, la plata va a tener más tendencia a reducirse. Como va a tener más tendencia a reducirse, va a captar esos electrones y vamos a tener que colocarlo en el cátodo, en el polo positivo. Por contra, el cobre lo vamos a colocar a la izquierda en el polo negativo, es decir, en el ánodo. Es el que se va a oxidar. Bien, sabiendo esto, nosotros vamos a poder ya deducir cuáles son las reacciones R2 que se van a producir. En este caso, en el cátodo sabemos que siempre se produce la reducción. Acordaros la regla mnemotécnica. Si empieza por consonante, cátodo, también empieza por consonante el proceso, reducción. Entonces la plata se reduce. El ion de plata va a ganar un electrón para convertirse en plata sólida. Por lo tanto, alrededor de la plata, de este electrodo, van a aparecer más masa de plata. Va a agrandarse ese electrodo porque ha ganado los electrones que proceden del ánodo. Por contra, el cobre se va a oxidar. Regla mnemotécnica. Si empieza por vocal, el proceso también empieza por vocal. Ánodo, oxidación. El cobre va a perder este electrodo, va a perder los electrones. De tal manera que van a aparecer los cationes de cobre que se van a desprender a esta disolución. Bien, si os fijáis, no he dicho nada, pero las disoluciones siempre van a ser de los metales correspondientes. En este caso yo he cogido el del sulfato. Sulfato de cobre 2 y el del sulfato de plata. Bien, y si como nos están pidiendo también calcular cuál será el potencial o la fuerza electromotriz de la pila, nosotros nos tenemos que aprender que el potencial de la pila es la diferencia del potencial del electrodo menos el del ánodo. Nosotros en el cátodo, con la deducción que hemos hecho previa, hemos colocado la plata,
por lo tanto será 0,77. Y en el ánodo hemos colocado el cobre, que es 0,34. Por lo tanto, el potencial de la pila será la diferencia, 0,77 menos 0,34, que será 0,43. Es decir, si nosotros colocamos un voltímetro en este hilo conductor donde pasan los electrones, nos va a indicar 0,43 voltios. Y por último, nosotros también podemos, como ya vimos en los anteriores vídeos, a representar el símbolo de una pila. Que os recuerdo que nosotros poníamos en la izquierda el ánodo, la sustancia en la que se oxidaba, en este caso el cobre. El cobre sólido se transforma en cationes y se separa esta reacción por una rayita vertical. Bien, por otro lado, tenemos el otro recipiente y ambos recipientes están separados por un puente salino también que se indica con dos barritas verticales. Y vamos a tener en otro recipiente iones de plata en disolución acuosa que va a dar lugar a la plata sólida. Si os fijáis, en ambos extremos tenemos los electrodos, el del cobre y el de la plata. Por otro lado, había otra manera que era indicar los polos. Esto también era correcto para representar el símbolo de la pila. Bien, vamos a estudiar, y ya por último, la espontaneidad de las reacciones. En las reacciones R2, como en cualquier reacción, para que sea espontánea, ha de cumplirse que la variación de energía libre de Gibbs sea negativa. Entonces, ¿cuál es la relación entre esta variación libre de Gibbs y la FEM de un proceso redox? Pues bien, vamos a tener en cuenta la siguiente expresión, que la variación de energía libre de Gibbs va a ser igual a menos el número de moles por una constante y el potencial del electrodo, potencial de la pila. Bien, concretamente, n va a ser el número de moles de electrones puestos en juego en este proceso, es decir, los que se transfieren. La F va a ser lo que nosotros vamos a denominar como constante de Faraday, que le vamos a asignar un valor de 96.480 coulombs partido mol. Y este epsilon es la FEM del proceso o, como os he dicho antes, la FEM de la pila. Bien, entonces, dependiendo de lo que nos salga, tenemos que analizar esta tabla y esto la tenemos que aprender. Podemos tener un proceso espontáneo, no espontáneo y en equilibrio. Si, por ejemplo, el del proceso, el potencial fuera negativo, digamos que la variación de energía libre de Gibbs sería positiva. Por lo tanto, os recuerdo que si es positiva, el proceso es no espontáneo. En cambio, si el potencial fuera cero, implicaría que la variación de energía libre de Gibbs sería cero. Entonces, en este caso, el proceso estaría en equilibrio. Y por último, si el potencial fuera menor que cero, que esto implicaría que el potencial de la pila, como es lo que hemos dado hasta ahora, fuera positivo, estaríamos hasta un proceso espontáneo. Os recuerdo que un proceso espontáneo implica que no estamos aplicando una energía externa para que se produzca, sino que se realiza de manera espontánea, no necesita ningún agente externo. En el caso de que el potencial fuera negativo y que la variación de energía de Gibbs sea positiva, lo que indica que es un proceso no espontáneo, aquí ya nos está indicando que vamos a tener o que hemos aplicado un agente externo para que se produzca la reacción o el proceso. Bien, y con este vídeo ya podríamos realizar los diferentes ejercicios de pilas galvánicas, en las cuales podríamos representarlas, escribir el símbolo de la pila y luego también deducir las reacciones que se producen en la pila, la de reducción y la de oxidación.